Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató. Es mi deseo y mi oración que el Espíritu Santo sea el encargado de tocar los corazones. Le voy a invitar para que no crean lo que yo digo, sino para lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vamos a ir de un tour. ¿Saben lo que es un tour? Un viajecito pequeñito desde Génesis hasta Apocalipsis para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y para que nosotros aprendamos a hacer algo, a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29 dice claramente que tenemos que hacer eso. Ahora, quiero que me acompañen entonces nuevamente al libro de Apocalipsis, el capítulo número 14. Apocalipsis, capítulo número 14. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y significa revelación, lo especifica el versículo número 1. Apocalipsis 14, versículo número 6. Del 6 al 12 están registrados los mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis es un libro que todos necesitamos estar estudiando en este tiempo, porque es un libro que nos muestra el fin desde el principio. Es un resumen de toda la Biblia. Mucha gente no estudia Apocalipsis porque piensa que habla de bestias y de animales feos y de todo este tipo de cosas, pero mis queridos hermanos, hay un mensaje tremendo de parte de Dios para cada uno de nosotros en esta mañana. Apocalipsis 14, verso 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle ¿qué cosa? Gloria. Darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un llamado específico a adorar a Dios. Hay un llamado específico ¿a qué? A adorar a Dios. Y vamos a ver que Dios necesita ser adorado por los verdaderos adoradores, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, basados en la verdad que es la palabra de Dios. Vamos ahora desde Apocalipsis a Génesis, capítulo número 2. Génesis, capítulo número 2. Génesis es el primer libro de la Biblia. En hebreo se dice Bereshit. Y Bereshit significa el comienzo, el principio. Génesis, capítulo número 2. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Génesis 2, verso 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, queridos hermanos, ¿qué día reposó el Señor? El día séptimo. El primer día de la semana es el día domingo, el séptimo día es el día sábado, ¿sí o no? Sábado significa reposo, ceso de actividad, ¿ok? Por eso es sábado. Okay, y dice aquí la palabra de Dios que acabó Dios el séptimo día su obra y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día. ¿Y qué hace con el séptimo día? Lo santificó. ¿Qué cosa es santificar? Santificar es ponerlo aparte con un fin específico. ¿Ok? Dice la Biblia: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Y qué más hizo? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién está reposando y quién bendice y quién santifica el día séptimo? Dios. Dios. No fue Adán, no fue un judío, no fue un griego, no fue un mexicano. Fue Dios quien lo santifica. Ahora, hablando de la santificación, ¿qué es lo que sucede cada vez que usted y yo guardamos el día sábado? Vamos a Éxodo capítulo número 31. Éxodo capítulo número 31. ¿Por qué a Dios para Dios es importante que guardemos el día de reposo, el día sábado? Dice el versículo número 13, Éxodo 31, 13. Tú hablarás a los hijos ¿de qué? De Israel. Pero hay un Israel moderno, que son los fieles ahora en este tiempo. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Es qué cosa? Señal. Guardar el día de reposo, el día sábado, es una señal, dice la palabra de Dios. Ahora, no pierdan Éxodo 31. Acompáñenme a Ezequiel capítulo
Ezequiel, el capítulo, ahorita les digo, para ver qué es lo que dice acerca del día de reposo. Ezequiel capítulo número 20. Ezequiel capítulo número 20 y versículo número 12. Ezequiel capítulo 20, versículo número 12. Cuando lo tengan digan amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Qué bonito, ¿no? Nuevamente ahí está la señal para santificarnos. La señal para santificarnos. Ahora, no guardamos el sábado para lograr un favor de Dios, sino porque hemos sido ganados por Dios, guardamos su sábado. Viene a ser un fruto de quien está reinando en nuestra vida. El versículo 20. Versículo 20. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Tremendo, ¿no? ¿Es clara la palabra de Dios? Sí. Ahora, mis queridos hermanos, debemos de entender que Dios instituyó el sábado en la creación, donde no había judío ni griego, no había ni mexicano, estaba ahí. Dios lo instituye para que nosotros nos acordemos de la creación, pero también recuerden que Dios saca a Israel de Egipto y el sábado viene a ser una señal de que estamos saliendo del mundo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo explicamos eso? Vamos a la Biblia en Éxodo capítulo número 20. Éxodo capítulo número 20. Cuando lo tengan digan amén, por favor. Dice el versículo número 8. Fíjense que el sábado viene a ser una señal de distinción entre el verdadero Dios y el verdadero Dios en relación a la creación, para recordar que nosotros fuimos creados por Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice el versículo: acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, para ponerlo aparte. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Está haciendo alusión a la creación, ¿verdad? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por lo tanto, hermanos, cada vez que estamos guardando el día de reposo, el día sábado, estamos predicando que creemos o aceptamos o vivimos o adoramos al Dios de la creación. Fíjense muy bien lo que dice Deuteronomio capítulo 5 ahora. Deuteronomio capítulo número 5. Libro de Deuteronomio capítulo número 5. Y voy a leer a partir del versículo número 12. Deuteronomio capítulo 5, versículo número 12. Dice la palabra de Dios así: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Quién manda que guardemos el sábado? Dios. Recordemos que no es judío, ni griego, ni mexicano. Es Dios quien nos está diciendo que debemos de guardar el día sábado. Versículo 13. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Dice el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Ya no dice acuérdate que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día sábado entonces lo guardamos porque reconocemos que Dios es nuestro creador. El día sábado lo guardamos porque reconocemos que Dios es nuestro redentor. ¿Bien? Ahora, ¿quién instituyó el sábado? Ya hemos dicho, pero lo vamos a volver a leer ahora en el libro de Isaías capítulo número 58. Isaías capítulo número 58. La palabra del Señor dice así. Isaías capítulo número 58, versículo número 13 y versículo número 14. Dice la Biblia así, mis queridos hermanos: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Hay una tremenda bendición, mis queridos hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para obedecer los dictados y los mandatos de Dios. Ahora, ¿qué día guardó Cristo Jesús cuando vino acá a la tierra? Vamos a ver en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo número 4. Vamos al Nuevo Testamento. Y hermanos, hay muchas personas que nos comparten el hecho de que en el Antiguo Testamento se refiere a la justicia de Cristo y en el Nuevo Testamento a la misericordia de Cristo. Pero eso es incorrecto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, nosotros somos salvos por gracia. Amén. ¿Ok? Todos somos salvos ¿por qué? Por gracia, por la gracia de Dios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Ok? No por obras para que nadie se gloríe. Ahorita vamos a ver cómo se maneja ese concepto de las obras y cómo algunas personas creen que las personas que guardan el día sábado están viviendo en relación a las obras y están bajo la ley. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a Lucas capítulo número 4. ¿Ya están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo, ahorita les digo, Lucas capítulo número 4. 16. Lucas capítulo número 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: vino a Nazaret. ¿Quién vino? Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. La sinagoga era los templos de ahora. Entró al templo conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día era ese? Sábado. Cristo cuando viene guarda el sábado. ¿Ok? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso lo hizo Cristo antes o después de su muerte. Antes, ¿verdad? Antes, estaba iniciando su ministerio a los 30 años, en el año 27, conforme a la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, la profecía de las 70 semanas. Esa profecía nos indica que en el año 27 Jesús iba a ser bautizado, iba a ser ungido, y dice la profecía: ungir al Santo de los Santos. Iba a ser bautizado, se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, está el Cordero que es Cristo, y desciende el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma, y la paloma era de color ¿qué cosa? Oro bruñido. Oro bruñido, no era blanco, la paloma era oro bruñido. Jesús inicia su ministerio en el año 27 después de que ha sido bautizado. Hay muchas personas que creen que Jesús hacía milagros cuando estaba pequeño. Eso es una mentira. Jesús no fue el Mesías hasta que fue ungido en su bautismo. Y a partir de los 30 años, Jesús hizo su primer milagro. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando usted y yo vamos a Juan capítulo 2, resulta que hay una fiesta de bodas. Y en esa fiesta de bodas se acaba el vino. Y Jesús convierte el agua ¿en qué? En vino. Y dice la Biblia que fue su primer milagro. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. Su último milagro, el último milagro de Jesús, ¿cuál fue? La resurrección de Lázaro. Exactamente, en San Juan capítulo 11. Después de que Jesús muere y resucita, ¿qué día siguieron los apóstoles y discípulos guardando? Vamos a Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. Y voy a leer el versículo número 14. Hechos capítulo 13, versículo número 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. ¿En qué día? ¿En qué día? ¿Alguien trae otra versión que diga, no diga día de reposo? ¿No dice sábado alguna versión? Hechos 13, 14. Ajá. Dice 13:14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado. Muy bien. Y se sentaron. Muy bien, gracias. Ahí, como la Biblia católica también es más clara y dice sábado, no dice día de reposo. ¿Ok? Y miren lo que dice el versículo 42 ahora, del mismo capítulo, Hechos 13, 42.
dice la palabra de Dios, cuando salieron ellos de la sinagoga o del templo de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Los discípulos de Cristo siguieron guardando el día de reposo inclusive cuando Cristo ya había muerto. Hermanos, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo que sucede no es que la ley de Dios es crucificada en la cruz. Es Cristo el crucificado, no es la ley de Dios. La ley de Dios es eterna. Cristo en Mateo 5:17 claramente dice, no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino ¿para qué? Para cumplirla. Le vino a dar cumplimiento a todo lo que estaba especificado, en el tiempo especificado. ¿Por qué creen ustedes que en el año 27, cuando Jesús, dice Lucas capítulo 2, tenía como 30 años? ¿Por qué razón cuando tenía 30 años? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes iniciaban su ministerio a los 30 años. Jesús vino a darle cumplimiento a lo que estaba escrito acerca del Mesías o acerca de él, el ungido, en el momento exacto que estaba prometido. No hizo nada antes, no hizo nada después, no cambió absolutamente nada, simplemente vino a darle cumplimiento. Ahora, ¿cuál ha sido el problema, mis queridos hermanos, de que fue criticado Jesús porque en día sábado sanó a un leproso, sanó a alguien que tenía la mano seca, sanó a una persona que estaba de esta manera y no podía levantarse en día sábado? Regañó a sus discípulos porque no fueran a cortar comida en día sábado, porque se les había acabado la comida. ¿Por qué razón no hizo eso? Queridos hermanos, los judíos de aquel entonces, los que eran los dirigentes de la iglesia, los dirigentes del pueblo en aquel entonces, habían cambiado la ley de Dios por las leyes de los hombres. Habían puesto sus propias tradiciones sobre la palabra de Dios. Y decían que el sábado tenían inclusive leyes para el propio sábado. Pero esas leyes no las había puesto el Señor. Esas leyes las había creado el ser humano. Hay leyes, por ejemplo, ahora que el ser humano dice, si no vayas a hacer la reforma pro salud en pleno sábado. Alguien se puede estar muriendo, pero es sábado, no hagas nada. No, mis queridos hermanos. El sábado precisamente ha sido elegido por Dios para dedicarnos con más empeño a hacer las cosas buenas. Jesús sanaba a los enfermos en pleno sábado porque para eso es el sábado, para hacer las cosas bien. Dedicamos todo este día, hermanos, no para tener negocios, no para hacer llamadas para comprar o vender. Lo dedicamos completamente para el Señor. Porque dice Isaías 58, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamaras santo, una delicia, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás, entonces recibirás tu recompensa. Queridos hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos muestra un solo día de adoración a Dios, es el sábado. Eso no significa tampoco que no debamos de adorar a Dios todos los demás días. Usted y yo podemos adorar a Dios todos los días si queremos, pero el sábado es un día especial. Es un día a través del cual Dios quiere tener una comunión directa con nosotros para santificarnos. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo número 31 ahora. Versículos 13. Ya tenemos Éxodo 31, versículo 13. Éxodo significa la salida. ¿Okay? Dice el versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que ¿qué cosa? Que os santifico. Según el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14, sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Cada vez que nosotros guardamos el sábado, mis queridos hermanos, debemos de recordar que estamos reconociendo a Dios como nuestro Creador. Cada vez que guardamos el sábado debemos de recordar que reconocemos a Dios como nuestro Redentor, que nos sacó de Egipto. Y cada vez que guardamos el sábado debemos de recordar que es Dios quien nos está santificando. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahora, mis queridos hermanos, hay un mensaje totalmente opuesto. Y tengo en mi celular varios lugares a través del mundo, en el mundo entero, diciendo que hay que guardar el domingo para que el virus deje de caer. Que hay que guardar el domingo para que los juicios de Dios dejen de caer. Que hay que guardar el domingo, unirnos todos en domingo para que Dios se aplaque y entonces dejen de caer los juicios. Mis queridos hermanos, eso es un mensaje incorrecto. Porque mientras más se aproxime la venida de Cristo Jesús, más fuertes y más seguidos serán los juicios de Dios. Pero todo eso, dice el libro de Lucas, es señal para que levantemos nuestras cabezas y ver que nuestra redención está cerca. Amén. ¿Ok?
todo lo que está sucediendo, en lugar de alarmarnos y de asustarnos, debe de ponernos en la plena seguridad de que si estamos bien con el Señor, caiga quien caiga, caerán a tu lado 1000, 10,000 al otro lado, mas a ti no llegará por cuanto has puesto el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, siempre y cuando estemos en una íntima relación con Dios. Queridos hermanos, el Señor Jesús no va a venir por religión, vendrá por una relación viva y directa con Él, una relación constante con Él, una relación que predique por el testimonio quien mora en el corazón del ser humano. Amén. Los fariseos decían, nosotros somos el pueblo elegido por Dios, solo nosotros vamos a ser salvos. No, mis queridos hermanos, Jesús vino a mostrarles que no son las leyes de los hombres las que mandan, sino son las leyes de Dios las que dictan y rigen por toda la eternidad. Y siempre que el ser humano, los hijos de Dios, hagamos lo que Dios nos pide y estemos en una íntima relación con Él, vamos a ser más que vencedores. Y vamos a decir como Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, en los últimos días. Y como les decía hace unos momentos, a nivel mundial están sacando noticias de que todos tenemos que unirnos. De hecho, en Estados Unidos, los bautistas ya iniciaron a reunir pentecostales y metodistas y un montón de otras religiones para unirse y guardar el día domingo y santificar el día domingo y adorar a Dios en día domingo. Mis queridos hermanos, en ningún solo versículo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece el domingo como día de adoración. En ningún solo versículo. ¿Quién hizo ese cambio? El hombre. ¿Quién hizo ese cambio? El hombre. Y ahora el Papa sale diciendo, hermanos, en su encíclica también lo puso, no sé si lo han ustedes leído la encíclica Laudato Si. Laudato Si significa alabado seas. Y lo cantaba Francisco I, no Francisco el que está ahorita, Francisco I, en adoración a la naturaleza. Por eso ahora el Papa actual está predicando acerca del cuidado del ecosistema, del medio ambiente. ¿Por qué? Porque es un adorador de la naturaleza. Y entonces está invitando a través de la encíclica que lo promovió directamente en el 2015, llegando al Congreso de los Estados Unidos y en todos los noticieros apareciendo, hay que cuidar el medio ambiente. Y en esa encíclica claramente dice, así como el sábado, usted lo puede leer, usted lo investiga, usted lo puede leer, así como el sábado era el día para el Señor que guardaban los judíos, ahora para nosotros el día santo que debemos de guardar es el día domingo. Y yo me pregunto, ¿qué cita bíblica utilizó para decir eso? Ninguna. Porque él conoce perfectamente que los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ni un solo capítulo, ni un solo versículo habla acerca del domingo como día de reposo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el sábado. Ahora no caigamos en este error que han caído la gran mayoría de los guardadores del sábado. Y esto lo tenemos que decir también. Ninguna persona por guardar el sábado está ganando el favor del cielo. Ninguna. Oh, yo guardo el sábado, ya me voy al cielo. No. No, señores. No es así. Podemos hacer algo, dice el libro de Job, capítulo 9. ¿Cómo se puede justificar el hombre con Dios? No lo puede hacer por sus obras, porque las obras para Dios, nuestras obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Adán y Eva pecaron, se cubrieron con delantales de hojas de higuera. ¿Les sirvió eso? Dios los tuvo que cubrir con pieles, porque era símbolo de su justicia. ¿Cómo puede ser justificado el hombre? Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Perdón, Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5. El enemigo es bien astuto y si no puede empujar, jala. Así es que si nosotros guardamos el sábado, qué bueno. Pero no creamos que por guardar el sábado nos vamos al cielo. No nos equivoquemos. Romanos capítulo número 5. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Justificados pues, ¿por qué?
Por la fe. Es decir, en los méritos de Cristo, en la sangre derramada en la cruz del Calvario, que tiene poder para limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad y de todo pecado. Es en los méritos de Cristo como el ser humano llega a ser justificado delante de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, mis queridos hermanos, algo debe suceder en nuestra vida. Cuando decidimos bautizarnos, aceptando el nombre de Jesucristo, algo debe de pasar en nuestra vida. Y por eso es tan necesaria la doctrina del santuario. En otra ocasión, mis queridos hermanos, voy a compartir con ustedes esa doctrina para entender perfectamente qué es lo que debe de suceder. Cuando una persona decide aceptar a Jesús como su Salvador, esa persona, su manera de ser, su carácter tiene que morir, tiene que desaparecer. En San Juan capítulo 3, acompáñenme ya. San Juan capítulo 3 se nos muestra qué es lo que debe de suceder, hermanos, cuando venimos a Jesús. Cuando venimos a Jesús debe de suceder algo muy interesante. Capítulo 3 del libro de San Juan, cuando ustedes lo tengan, digan amén, por favor. Antes de leerlo, debo decirles, cuando Adán y Eva pecaron en Génesis, hubo una separación entre ellos y Dios, que es el resultado del pecado. ¿Y la paga del pecado qué cosa es? La muerte. Pero hay una separación. Ahora Jesús viene a reconciliarnos, otra vez con nuestro Padre. Miren lo que dice San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, pero vino a Jesús. ¿Por qué vino de noche? Para que no lo vieran. Tenía miedo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tremendo lo que Nicodemo le está diciendo. Pero miren lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué le dice Nicodemo? Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de ¿qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento que debe ocurrir cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador no es solamente bautizarse, porque hay mucha gente, hermanos, y no cometamos ese error. Hay mucha gente que se bautiza sin estar convertido. Hay mucha gente que se bautiza sin estar entregado a Dios, sin conocer a Jesús, sin estar completamente convertido a Dios. Y se bautiza, pero sus pecados, su nombre, no es registrado en el libro de la vida. Toda persona que decide aceptar a Jesús hace lo que el apóstol Pablo, le da la espalda al mundo. Las cosas viejas pasaron. Llegamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El bautismo es una ceremonia pública de que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y le decimos al mundo entero que vale la pena dejar Egipto, que vale la pena dejar al mundo por seguir al Señor Jesucristo. Es un testimonio público. Pero la conversión se realiza antes de ese bautismo. Cuando usted decide entregar su vida a Cristo, cuando mira la vida justa, piadosa y santa de Jesús y usted decide echar su suerte con Él, entonces ocurre un milagro. ¿Qué milagro ocurre? Ocurre el milagro de la conversión. Y esa conversión, mis queridos hermanos, no es que seamos tan buenos para ganar el favor de Dios. Es Cristo obrando en nosotros. Amén. La justificación, mis queridos hermanos, del ser humano no lo podemos hacer nosotros. Es Cristo por nosotros que lo debe de hacer. Y la santificación no es algo que no lo vamos a hacer nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros como vamos a lograr la santidad delante de nuestro Padre Celestial. De tal manera que guardando el día de reposo no nos salvamos. Pero como entregamos nuestra vida a Cristo, obedecemos, hacemos lo que Él quiere y entonces ahora sí, dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único medio, entendamos esto, el único medio de salvación es Cristo. El sábado no. El único medio de salvación es Cristo. La ley de Dios no. El único medio de salvación es Cristo. La iglesia no. ¿Sí se entendió? Amén. El único medio, la escalera mística que miró Jacob es Cristo. No hay otro medio de salvación. Nada más por medio de Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Hermanos, acompáñenme a 2 Corintios 5:17. Hay un nuevo nacimiento que tiene que ocurrir, le dijo Jesús a Nicodemo. 2
Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice ahí, de modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo. 2 Corintios 5, 17. Vamos a dar oportunidad para que todos lo encuentren. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De paso, si usted quiere conocer una explicación correcta del bautismo, lea Romanos capítulo 6. Todo el capítulo le va a explicar perfectamente lo que es el bautismo. Ahí va a usted encontrar la Pascua, que es pasar por alto, etc. Toda la explicación está en Romanos capítulo número 6. Segunda de Corintios 5, versículo 17, dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que me hacía el mundo y me llamaba la atención del mundo, ya no me llama la atención, porque es una nueva criatura. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿De qué se trata el nuevo nacimiento? ¿De qué se trata? Vamos a Primera de Pedro, mis queridos hermanos. Primera de Pedro, primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Cuando lo tenga, digan amén, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 22. Habiendo purificado, aquí está el versículo clave, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué razón? Por la obediencia a la verdad. Y dice San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué cosa? Es verdad. Es verdad. Somos santificados por obedecer la verdad. Aquí lo está diciendo Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu. Ahora volvamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo número 3. Perdón, no Génesis 3, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo número 3, versículo número 5. San Juan capítulo 3, versículo 5. Recordemos esto, hermanos. Las personas que se bautizan creyendo que con el bautismo se van a ir al cielo, están mal. Las personas que se bautizan creyendo que haciendo el bautismo ya están ganando la salvación, está mal. El bautismo es una ceremonia pública diciéndole que estamos dándole la espalda al mundo y estamos viviendo ahora para Cristo. Recordemos eso. El único medio de salvación es Cristo. San Juan capítulo 3 dice la palabra de Dios en el versículo número 5. Respondiendo Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y de ¿qué? Y de espíritu. De tal manera que toda persona creyente debe de nacer y debe demostrar públicamente a través del agua, pero también debe de recibir el bautismo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahí está la justificación imputada y la justificación impartida. La justificación imputada, Cristo lo hace. Él murió en la cruz del Calvario. La justificación impartida, Cristo obrando en nosotros, viviendo en santidad. Ya no vivimos la misma vida. Antes éramos mujeriegos, ahora ya no. Antes éramos mentirosos, hablábamos de la gente, ahora ya no. Antes escuchábamos música malsana, música de la banda Machos, a Paquita la del barrio, cualquier música mundana, ahora ya no. Ahora escuchamos himnos que adoran a Jehová de los ejércitos. Amén. La persona que se entrega a Cristo es una nueva criatura, porque ha nacido de agua. ¿Y de qué? De espíritu. Sigue diciendo el versículo número 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Del Espíritu. Tremendo. Todos necesitamos, mis queridos hermanos, nacer en espíritu. Y hay muchas personas que se han bautizado sin saber todo esto.
¿verdad? ¿Conocen ustedes que se ha bautizado? Y se remojaron, pero siguieron siendo los mismos. Comen igual, visten igual que el mundo, escuchan la música del mundo, no se aman unos a otros, predican Dios es amor y nos vamos a ir al cielo aunque estemos en nuestros pecados. Ah, caray, esa doctrina ¿de dónde la sacan? La Biblia dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y quien puede producir la santidad en nosotros no somos nosotros, mis queridos hermanos, es Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que hace Cristo? Porque miren que hay un versículo que dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y también 2 Timoteo 3 dice claramente que la Escritura fue dada para que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo no lo puedo porque soy ser humano. Pero cuando Cristo vive en mí, sí se puede. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Un versículo que cité en la mañana. Ezequiel capítulo 36. Hermanos visitas, por favor, lean Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Qué hace Dios, hermanos, para ser justificados, para ser santificados y para ser glorificados? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? En nosotros, dice el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26. Os daré, ¿ya lo tienen? Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hice una pregunta, ¿cuántos podemos guardar los mandamientos de Dios? Solos no podemos. Pero ahora, ¿qué hace Dios por nosotros? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, dice Dios. ¿Qué va a poner el Señor en nosotros? Mi espíritu, el espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es implantado en el ser humano. ¿Para qué? Sigue diciendo el versículo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces, si guardamos el verdadero día de reposo, estamos en el verdadero día que nos santifica, donde Dios nos santifica, lo que estamos siendo simplemente es siendo guiados por el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo está viviendo en nosotros que nos dice, no hagas esto. Es el Espíritu Santo que te dice, no vayas acá, no mires esto, no comas esto, no te vistas así. Es el Espíritu de Dios en nosotros, obrando en nosotros, y viene a ser entonces guardar el sábado, guardar la ley, una evidencia de que Cristo Jesús está morando en nuestro corazón. Guardar el sábado es un fruto del Espíritu Santo. La obediencia es un fruto del Espíritu Santo. Como seres humanos sin Cristo no podemos obedecer, no podemos guardar la ley de Dios. Pero cuando Cristo vive en nosotros, todo es posible. Amén. Queridos hermanos, es mi deseo y mi oración que las palabras que han escuchado, no de su servidor, sino de la palabra de Dios, puedan caer en tierra fértil y esa semilla del Evangelio, ese mensaje de salvación, pueda germinar y dar frutos para la honra y gloria de Dios. Amén. El último, no el último, pero uno de los últimos mensajes del libro de Apocalipsis es: temed a Dios y dadle gloria. Ha llegado ese momento, hermanos, de demostrarle al mundo entero que vale la pena permitir que Cristo viva en nosotros. Amén. Apocalipsis 3, versículo 20, Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si está afuera llamando es porque está afuera. Hay que permitirle que Él entre. Hay que permitirle que Él tome el control de nuestra vida. Para que no solamente entendamos lo que está escrito en la palabra de Dios, sino vivamos conforme aún escrito está. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, con esto termino. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da para que en todo sea Jehová glorificado por medio de Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fui ciego